Hola, hola chicos, bienvenidos todos. Y seguimos nosotros con nuestras clases de matemáticas. Pues en la mañana habíamos empezado con un tema súper fácil y que yo les decía que tenía muchísima importancia en el examen, ya que siempre me toman un ejercicio, por lo menos un ejercicio de este tipo, de acuerdo, de función cuadrática. Hoy lo que vamos a hacer en la tarde, vamos a hacer aula virtual también, pero yo quería hacer un par de ejercicios tipo examen, ¿de acuerdo? Unos ejercicios que fueron tomados en pruebas y que son muy interesantes y que aparentemente son muy difíciles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los vamos a realizar en esta clase, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a recapitular y vamos a hacer un resumen de lo que vimos en la mañana. ¿Qué fue lo que vimos en la mañana? Pues en la mañana vimos la función cuadrática, ¿no es cierto? Eso fue lo que vimos. Decíamos que la función cuadrática tiene dos elementos, unos que eran los puntos de corte y los otros elementos, el otro elemento que era el vértice. Así se podría definir la función cuadrática, ¿no es cierto? Así determinábamos todos los elementos de la función cuadrática, con los puntos de corte y el vértice. Con los puntos de corte, ¿cómo se calculaba? Tenía que igualar a cero la función y sacar las raíces, ¿no es cierto? Y para el vértice, nosotros sabíamos que teníamos que hacer dos pasos. Primer paso, x es igual a menos b sobre 2a. Y el segundo paso que debíamos hacer era reemplazar, ¿no es cierto? Así calculábamos el vértice, ¿ya? Entonces eso fue lo que vimos en la mañana. Eso es un resumen súper cortito de lo que vimos en la mañana. Ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado menos x, por ejemplo. Y aquí ponemos menos 6, ¿ya? Esa es la función. Ahora yo quiero calcular, por ejemplo, de esta función, yo quiero calcular sus puntos de corte, ¿ya? Quiero calcular de esta función cuadrática, yo quiero calcular los puntos de corte. Solo los puntos de corte quiero calcular de esta función. Por lo tanto, para sacar los puntos de corte, yo lo que hago es x al cuadrado menos x menos 6 igualarle a 0. Luego hago la factorización. Tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 6 y sumado y restado menos 1, porque el de la mitad, entonces me quedaría menos 3 y de aquí más 2. Ahora, el último paso es cambiarle de signo a cada uno de esos para sacar las raíces. Aquí me quedaría x es igual a 3 y x es igual a menos 2. Estos serían los puntos de corte. Ya, ese es un ejemplo de cómo calcular los puntos de corte. Un ejemplo de cómo calcular el vértice, pues sería de la siguiente manera. Imagínense, yo tengo una función y tengo por aquí x al cuadrado menos 4x más 8. Y me pide aquí calcular el vértice. Ahora vamos a calcular el vértice de esta función cuadrática también. El vértice. Entonces, ¿cómo yo calculo el vértice de esa función cuadrática? Facilito. A ver, vamos a calcular el vértice. Paso número 1, ya sabemos. Primer paso, x es igual a menos b sobre 2a. ¿Cuánto vale a? A es el coeficiente del término cuadrático, que en este caso es 1. ¿Y cuánto vale b? B vale menos 4. Estos dos valores son los importantes. Reemplazamos aquí y me queda menos de la fórmula, menos 4 de la b, dividido para 2 por 1 que vale la a. Menos con menos más, y 4 dividido para 2 me queda 2. Ya sabemos que esta es la coordenada en x del vértice. X es igual a 2. Con este valor de aquí, yo voy al segundo paso para encontrarle al vértice, que es reemplazar en lugar de x en la función original, que sabemos que esto también es y, en lugar de x nosotros ponemos ese 2 que calculamos. 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 8. Finalmente me queda 4 menos 8 más 8 y me queda que esa coordenada en y del vértice es 4. Por lo tanto, ¿cuáles son las coordenadas del vértice de esa función cuadrática? 2,4. Eso fue lo que vimos en la mañana y hemos hecho un resumen rápido de eso. Y no se olviden que las clases de matemáticas de la mañana también quedaron grabados por los alumnos nuevos. Nada más que decirles que igual si no vieron algún tema lo vamos a volver a ver en el inicio, lo vamos a volver a repetir porque manejamos la metodología cíclica, ¿de acuerdo? Se termina este y volvemos a empezar, ¿de acuerdo? Entonces, para lo igual los chicos que quieren reforzar, pues nos tocará reforzar, ¿de acuerdo? Ahora,
¿Para qué hicimos esos ejercicios? Pues para explicar este ejercicio interesante que incluso está un poquito oscurito, porque precisamente es un ejercicio capturado de exámenes anteriores, ¿no es cierto? Entonces, les voy a ir leyendo para que ustedes vean qué es lo que nos pregunta, qué es lo que nos dice, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo resolver este ejercicio. Nos dice, este ya es como irían en el examen, igualitos como un examen, estamos haciendo estos ejercicios. Dice, para verificar si el cable de un sistema de teleférico se ha estirado, se determina la función h de x es igual a x al cuadrado sobre 3 menos 2x, que describe la curvatura actual que realiza el cable de la siguiente manera, dice. Ya, entonces aquí tenemos esa curvatura que tiene ese cable. Ahora, leamos un poquito más, a ver, cambiémosle de color para ver qué más nos dice. Dice, donde h es la distancia, miren, aquí está la h, donde h es la distancia vertical medida desde la horizontal hacia el cable en metros, dice. Interesante. X es la distancia horizontal medida desde la estación de salida del teleférico a la de llegada en hectómetros. Y aquí viene lo interesante, la pregunta, ¿qué es lo que nos pregunta? Si cuando se instaló el cable, este presentaba una distancia vertical máxima de 2,2 metros, determine el estiramiento vertical del cable en centímetros. ¿De acuerdo? Miren lo interesante de este ejercicio. Ya por aquí ya tenemos respuestas, creo. A ver, veamos. La A nos dicen por aquí, Andrés Flores. Veamos si será, será, no será. Ahora, mire. Ahora, uno de los principales problemas a veces es que seleccionamos la A, ¿no es cierto? ¿Por qué seleccionamos la A? Porque aquí, como me dice que el estiramiento vertical máximo es de 2,2 metros, y como nos piden centímetros, decimos es 220 centímetros. Pero aquí estamos haciendo algo mal, muchachos, verán. Cuando ustedes construyen, por eso quiero que le intenten hacer ustedes primeramente, que le piensen bien y luego me digan la respuesta, ¿de acuerdo? Solamente les quiero decir es que no es 220, ¿de acuerdo? De repente. Dice, les leo de nuevo. Para verificar si el cable de un sistema de teleférico se ha estirado, se determina la función h de x es igual a x al cuadrado sobre 3 menos 2x, que describe la curvatura actual que realiza el cable de la siguiente manera, donde h es el estiramiento vertical desde la horizontal hacia el cable en metros, dice. X es la distancia horizontal medida desde la estación de salida del teleférico a la de llegada en hectómetros. Si cuando se instaló el cable, este presentaba una distancia vertical máxima de 2,2 metros, determine el estiramiento vertical del cable en centímetros. Ya, interesante, muy buen ejercicio, ¿no es cierto? Estos ya son ejercicios tipo examen, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver si alguien respondió. Ya por acá también Edison me dice lo mismo. Yo les cuento que no es 220, como les dije, ¿no es cierto? No es la A. Por lo menos ahí ya tienen que no es la A. ¿Listo? Ahora, cuando veamos por acá, otra respuesta. Y ya dice, necesitamos el vértice. Claro, algo tiene que ver con el vértice. Aquí miren, aquí hay algo interesante y algo un poco tramposín de este ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo tramposín de este ejercicio que ya vamos a ver? ¿Verdad? A ver, vamos a borrar esto y les vamos a explicar nuevamente. Cuando usted instala, imagínese, se ha ido, cuando usted va de viaje, se ha visto esas grandes torres de electricidad, ¿no es cierto? Las grandes, esas torres grandotas de electricidad. Entonces, ¿qué sucede en esas grandes torres de electricidad? Usted se debe haber fijado que los cables, cuando están en esas torres, nunca, 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 cuando tienen aquí la torre, están viajando, ¿no es cierto? Y ven entre montañas que están las torres, nunca van a ver un cable perfectamente recto, ¿de acuerdo? Siempre van a estar con forma parabólica. De hecho, sus cables de tendido eléctrico de sus casas y de la ciudad siempre tienen un pandeo, ¿de acuerdo? Es decir, siempre tienen una forma parabólica. Y dice, profe, seguro que no son rectos. Nunca podrían ser rectos, ¿de acuerdo? ¿Por qué no podrían ser como el cable de azul? Porque por su propio peso, porque son muy pesados.
y como son muy pesados necesitarías mucha fuerza, incluso se romperían estas estructuras si tú quieres poner esto recto, estás tensándole demasiado. Entonces no es posible porque por su propio peso y por la gravedad, esto sucede que siempre tiene una forma parabólica y eso se nota más cuando ustedes viajan, ¿de acuerdo? Igual, si ustedes ven su cable detenido, pues van a encontrar algo parecido. Tal vez no se aprecie mucho, pero a grandes distancias ya se aprecia. No es que no, ¿y por qué no le pusieron recto? Es que no se puede, ¿de acuerdo? Porque son muy pesados. Entonces, mira, aquí hay dos casos. El primer caso, cuando recién instalaste el cable, paso número 1, en la instalación, ¿de acuerdo? Es decir, el inicio. Esto sería el inicio. Entonces, en el inicio, tu cable jamás pudo haber sido recto, ¿de acuerdo? Si ustedes igual ven el teleférico de Quito, no van a encontrar un cable recto. Tienen un cable de una forma también parabólica. No es imposible ponerle recto esos cables. Ya haría mucho esfuerzo el cable, haría mucho esfuerzo también las estructuras, ¿de acuerdo? Y también la máquina que se está moviendo, ¿de acuerdo? Y de hecho ahí habría más rozamiento y produciría muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente por eso se evitan y hacen cables de forma parabólica, o sea, no le extienden tanto, ¿de acuerdo? No le someten a tanta fuerza. Pues, al inicio, este cable que ustedes ven aquí que le estoy dibujando de verde, al inicio, esto sucede al inicio, es decir, que cuando recién le construyeron ese cable ya estaba ya deformado, ¿de acuerdo? Nunca fue recto. Y cuando recién fue construido tenía una distancia de 2,2 metros. Cuando recién lo construyeron. Este 2,2 es del inicio, así dice claramente el ejercicio, que al inicio presentaba una distancia vertical de 2,2. ¿Qué sucede? Que por el uso pasa el tiempo y este cable se deforma, ¿no es cierto? Se deforma en una nueva parábola. Esta es una nueva parábola, ya no es la misma, ¿de acuerdo? Ya es una nueva función cuadrática. Y esta función cuadrática ya tiene un nuevo vértice, ya no es el mismo del inicio. Al inicio tenía este vértice que era 2,2, pero ahora actualmente tiene un nuevo vértice, ¿de acuerdo? Y ese nuevo vértice me permite calcular esta ecuación que yo tengo aquí, porque me dice que el estiramiento, que la función que describe actualmente al cable es esta de aquí, mire. Entonces, esta función de la parábola tomate que yo tengo aquí es este, x al cuadrado sobre 3 menos 2x. Ya porque me dice que la nueva función que describe la curvatura actual del cable, es decir, cómo está ahorita, es esa función. Y al inicio era 2,2. Ya vamos a ver eso, Grace. No tanto así, porque te pide cuál es la deformación del cable. Entonces, miren, vamos a calcular cuál es el vértice de esta nueva parábola tomate, miren, de esta nueva parábola tomate, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculo el vértice de esta nueva parábola tomate? Pues ya saben los pasos. Primer paso, x es igual a menos b sobre 2a. ¿Cuánto vale a? Pues a vale 1/3. ¿Y b cuánto vale? Menos 2. Y reemplazamos aquí. Entonces, si reemplazamos aquí, me quedaría menos de la fórmula, la b que es menos 2, y aquí yo tendría el 2 por 1/3. Menos con menos me da más, y este 2 con este 2 se va, y al hacer extremos con extremos y medios con medios, me queda que la x vale 3. La x vale 3, pero yo no necesito la x, sino la altura, esta h que está aquí. ¿Cómo hago eso? En mi segundo paso ya sabemos que una vez que calculé la x, tengo que reemplazar y voy a calcular la h, ¿no es cierto? Y esa h solamente se calcula reemplazando ese 3. Sería 3 al cuadrado sobre 3 menos 2 por 3. Me quedaría aquí 9 sobre 3, 3. Y 2 por 3, 6. Entonces me queda menos 3, mire. Tengo una altura de menos 3. Este menos 3 ya conversamos en la mañana que solamente significa que está hacia abajo. Por lo tanto, desde aquí hasta acá, ¿cuánto es? 3, ¿no es cierto? 3 metros es ahora en qué posición se encuentra ahorita actualmente, es 3. Ese vértice está 3 metros hacia abajo. Pero a usted no le está preguntando eso, lo que le está preguntando es cuánto fue el estiramiento desde que fue construido, es decir, le está preguntando este pedacito de aquí. ¿Cuánto se estiró? Al inicio era 2,2 y ahora es 3. ¿Cuánto se estiró? 0,8 metros. Y 0,8 metros es 80 centímetros. Esa es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, era un ejercicio muy bueno, súper bueno. ¿De acuerdo? Súper bueno. Y esa es la respuesta. ¿De acuerdo?
es 80 centímetros. ¿Por qué le restó? A ver, si tu posición inicial es esta, así era al inicio, te está preguntando cuánto se deformó el cable desde que tú le dejaste, desde que le construiste. Entonces, ¿cuánto se deformó? Esta es la posición, digamos, inicial y esta es la posición final. ¿Cuánto es la elongación de ese cable verticalmente? Posición final 3 metros, posición inicial 2,2. ¿Cuánto es eso? 0,8 metros y 0,8 metros es 80 centímetros, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y ahora, ¿de dónde saco el 80 centímetros? Muy bien, perfecto. 0,8 metros, 0,8 metros es lo que a mí me salió. Pero ¿por qué convierto a 80 centímetros? Porque me dice que exprese mi respuesta en centímetros. Entonces nosotros sabemos que para transformar de metros a centímetros solamente me recorro la coma un espacio para la derecha. ¿De acuerdo? Si yo tengo aquí 0,8, si yo quiero transformar estos metros a centímetros, solamente esta coma que está aquí se mueve acá dos espacios y se convierte en 80, ¿de acuerdo? Eso es lo que sucede. Por ejemplo, 0,4 metros. ¿Cuánto sería? 40 centímetros. Y así sucesivamente. Eso es lo que tiene que ver. 0,5 metros, ¿cuánto será? 50 centímetros. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quieren que les explique de nuevo esto desde el inicio? Para que quede más clarito. Sí, Ya de una. claro. Entonces dice, el 0,8 lo sacó restando 2,2 con el 3. Claro, el 3 con el 2,2, perfecto, exactamente. Listo. Vamos a explicar nuevamente, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo con este dibujito que tenemos acá precisamente. ¿Listo? Ahora miren, el gráfico que les dan a ustedes es como ya está actualmente, ¿de acuerdo? Es como ya está en este momento. El cable en sus orígenes o cuando recién le construyeron no es este de acá arriba de repente. El cable nunca puede estar así, nunca puede estar recto. Incluso el ejercicio mismo les dice que al inicio, miren, aquí les voy a señalar, dice, miren, aquí nos dice, si cuando se instaló el cable, este presentaba una distancia vertical máxima de 2,2. Es decir, ese es el vértice de cómo le construiste a ese cable, porque ese cable siempre tuvo una forma parabólica, nunca fue recto, ¿de acuerdo? Es decir, si yo aquí cojo y le dibujo en azul, ¿cómo era el cable? Pues cómo era el cable era como este azul, de acuerdo que estoy dibujando aquí. Y esa distancia desde aquí hasta acá, dice, porque aquí me dice que el estiramiento vertical en ese momento, cuando recién instalaste el cable, era de 2,2. Eso es del 2,2. ¿De acuerdo? Ese es el 2,2. Al inicio. Todo esto es al inicio. Ahora, ¿qué me dice? Que se conoce que actualmente tomó una nueva forma parabólica, que tiene esta forma de esta función. Miren, este tomate sería este. Este es el actualmente. Obviamente, el actualmente tiene también una forma parabólica, que es este cablecito tomate que está ahorita. Es el mismo, sino que el azul es como era al inicio, cuando recién le construyeron, y el tomate es como es ahora, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué me está preguntando? Desde que el momento que tú le construiste, ¿cuánto se deformó? Es decir, este pedacito te está preguntando, ¿cuánto se deformó? Por lo tanto, si yo ya tengo esta distancia de aquí, lo que me hace falta por conocer es cuál es el vértice de esta nueva parábola que está de tomate. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Dicen que tenemos que sacar el vértice de la función que nos dan. Claro, exactamente. ¿Por qué saco el vértice de la nueva función? Porque este es mi actualmente. Yo no conozco el valor de mi actualmente. El 2,2 no es mi actualmente, es mi inicial, ¿de acuerdo? El actualmente, así como dice en esta parte de acá arriba, dice que si se determina la función que describe la curvatura actual del cable, mire, este es como está ahorita. Este h de x que está aquí es la forma que tiene la parábola actualmente. Y este 2,2 es la forma que tenía la parábola antes. Es decir, ese vértice de 2,2 era el del inicio. Por lo tanto, yo tengo que sacar el nuevo vértice. ¿Cuál es el nuevo vértice? El de tomate, el de anaranjado. Entonces, ¿cómo saco el vértice del de anaranjado? Pues usted ya sabe que primero saco x es igual a menos b sobre 2a, ¿no es cierto? Ya sabe usted que la a es el coeficiente del x al cuadrado. Por lo tanto, el coeficiente del x al cuadrado es 1/3. Por eso es que a vale 1/3. ¿Listo?
El coeficiente de la X es la B, por lo tanto la B vale menos 2, de ahí saco esos valores. Como yo ya tengo eso, solamente reemplazo y calculo cuánto vale esa X. Por lo tanto, menos de la fórmula, menos 2 de la B dividido para 2 por 1/3. Ahora, yo puedo simplificar tranquilamente. Menos con menos me da más. Y el 2 con el 2 me queda así. ¿Y por qué me salió 3? Porque aquí tengo 1 y aquí tengo 1/3. Entonces, como hago extremos con extremos y medios con medios, me queda que es 3. Esa es la X. Pero a usted no le interesa la X, le interesa la H, la altura, que es desde aquí hasta acá, porque es medido desde la línea horizontal. A ver, veamos si hay otra dudita por aquí. Y se dicen, ¿cómo me doy cuenta que el vértice se bajó más? ¿Cómo te das cuenta que el vértice se bajó más? Obviamente, cuando tú estás hablando de un mecanismo o de un cable, obviamente se va a bajar, pues. Por la acción de la gravedad, eso se deforma, ¿no ven que el peso y el uso les va deformando a cualquier estructura? De hecho, los puentes son construidos de esta manera. Los puentes nunca son rectos tampoco. Los puentes son de esta manera. Los puentes en realidad, si vieras con un microscopio o con algo que te permitiera, un puente tiene esta forma parabólica hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede? Que por tanto que pasan los carros se va haciendo ya cada vez tendiendo a una línea recta. Entonces, nunca puede ser una línea recta. ¿Por qué? Porque el momento de que sea una línea recta, habrá un momento en el cual se haga una parábola así y lo que produzca es que se hunda, ¿no es cierto? Entonces, por eso son tan interesantes estas cosas del diseño, ¿de acuerdo? Pero obviamente se va a estirar, pues, el cable se va a ir hacia abajo y precisamente en el ejercicio mismo te das cuenta que se estiró porque te dice, te está preguntando cuál es el estiramiento vertical. Si te dice determine cuál es el estiramiento vertical, significa que el cable se bajó, ¿no es cierto? Entonces la Y fue la que aumentó, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Obviamente estas dos partes de aquí no tienen por qué cambiar, pues no se está abriendo, solamente el cable se está alargando más. Y como se está alargando más, se está haciendo más hacia abajo ese vértice, está cambiando solamente la forma de la parábola. Listo, chéverazo. Ahora, este valor le reemplazan, ¿no es cierto?, en la función y les queda 3 al cuadrado, 9 para 3, 3 y 3 por 2, que era 6. Eso ya le habíamos hecho. Aquí me queda menos 3. Entonces, esta distancia de aquí hasta acá abajo, esa es la que vale 3 metros, muchachos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si usted tiene que toda esta distancia vale 3 metros, desde aquí hasta acá abajo, hasta el nuevo vértice vale 3 metros. Y usted sabe que esta distancia desde aquí hasta acá abajo, que era la parábola como era al inicio, es de 2,2. ¿Qué significa eso? Que cuánto se estiró desde que usted le construyó. Es 3 menos 2,2. ¿Cuánto es eso? 0,8 metros se estiró. Como se estiró 0,8 metros y aquí lo que le pregunta es la respuesta en centímetros, tiene que multiplicar o recorrerse dos espacios para la derecha, por lo tanto es 80 centímetros. Por eso la respuesta es 80 centímetros, que es la distancia que se estiró desde que ustedes le construyeron. ¿De acuerdo? Esa es la idea de este ejercicio. Mira, era un ejercicio poderoso. Antes los ejercicios tenían un valor, no todos valían lo mismo. Por ejemplo, había unos que valían 3 puntos y otros que valían 12 puntos. Pues este entraba en la categoría de los famosos 12 puntos, ¿de acuerdo? Era un ejercicio súper interesante. Tomaránlo en cuenta. Si les toca este ejercicio, no se van a equivocar, ¿de acuerdo? Pilas. No se olviden que la base de datos, igual que maneja el CENESID, no es que sea tan amplia, ¿de acuerdo? Entonces, supóngase y le toca un ejercicio como este, ¿de acuerdo? Entonces, pilas. ¿Y por qué no hay tantas preguntas o tantas pruebas, ¿no es cierto? Porque primero necesitas presupuesto para hacer eso, ¿de acuerdo? Necesitas presupuesto y también tiempo. Y eso es lo menos que ha tenido la Secretaría de Educación Superior, ¿de acuerdo? Vamos con este ejercicio también bien chévere, muchachos. Miren lo que nos dice. Igual, son tipo examen. Dice, un niño encuentra la pelota de un vecino en su patio y para devolverla debe pasar un muro que separa las dos casas. La trayectoria que toma la pelota se muestra en la figura. Ahí está la pelota. Ahora, miren lo que nos piden, dice. Nos piden encontrar lo siguiente. La pelota se encontraba y ahí nos piden completar, básicamente. Ahí nos dicen qué debemos poner. La pelota se encontraba a tantos metros a la izquierda del muro y cayó a metros a la derecha del muro, ¿de acuerdo? Entonces yo en la mañana
Les había dicho que cuando a mí me decían derecha, izquierda, ¿qué nos pedían ahí? Son los puntos de corte, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo les dije que como miren, si ustedes se fijan, aquí tienen este murito, este muro que está aquí. Entonces le dice a qué distancia a la izquierda y a la derecha del muro se encontraba la pelota. Izquierda sería esta parte y derecha esta parte. Pero ¿qué vienen siendo estos puntitos? ¿Sí o no? Que si se dan cuenta ahí la función vale cero. Es decir, nos están pidiendo los puntos de corte. Igual yo les dije, las palabras claves para darse cuenta era altura, profundidad, era vértice. Izquierda, derecha, era puntos de corte. En este caso me está preguntando los puntos de corte. Muy bien, yo tengo esta función. Los puntos de corte, ¿cómo se sacaban? Cuando yo cogía y la función la igualaba a cero. Es decir, menos x al cuadrado menos x más 6 es igual a cero, ¿sí o no? Ahora, como método de solución, esto debía multiplicar por menos 1. Entonces cojo x al cuadrado más x menos 6 es igual a cero. Solamente como un método de solución. Y ahora sí, voy a factorizar. Abro dos paréntesis, busco dos números que multiplicados me den menos 6 y sumados y restados más 1. Más 3 menos 2. Ya acabé, no todavía. Tengo que cambiarle de signo. X menos 3 y x es igual a 2. Pero dice, profe, yo por ahí no veo ningún menos 3 ni ningún 2. Pues yo les dije que los signos solamente me indicaban para dónde se encuentran. Por lo tanto, mire, lo único que significa este signo menos que está aquí, significa izquierda. ¿Listo? Y este positivo obviamente va a ser derecha. ¿De acuerdo? Entonces, yo como completo, la pelota se encontraba a 3 metros a la izquierda del muro. No menos 3 metros, sino 3 metros a la izquierda, porque el signo menos solo significa izquierda. Y cayó a 2 metros a la derecha del muro. Por lo tanto, ¿cuál ha sido la respuesta correcta? La B. El signo menos solamente me dice si es izquierda o si es derecha. Veamos aquí, ¿qué me manifiesta? A ver, dice por aquí, ya me he estado respondiendo. Claro, los puntos de corte. José Luis Guarnizo, la B. Anthony Lombeida, la B. Alison, la B. Eric Alarcón. Ahí te me equivocaste por no leer, ¿no es cierto? Andrés también, por no leer, me imagino ese pequeño detalle. De la izquierda y la derecha, ¿no es cierto? Ya, Nicolás, la B. Ya, por descarte de respuesta. ¿Cómo lo harías por descarte de respuesta? Poniendo los valores esos hasta que te dé cero. Ahí no tanto, porque ahí no ves que si tú pusieras con uso de respuesta, tú deberías poner uno como negativo necesariamente. Obviamente, lo que te entiendo es que quieres hacer por descarte de respuesta. Me imagino que es esto, por ejemplo. Ustedes saben que como me está preguntando puntos de corte, yo al reemplazar aquí la ecuación y la ecuación me tienen que dar ¿cuántos esos valores? Cero, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy con esto del uso de respuestas, yo aquí si selecciono la opción A, yo debería irme con menos 2 y ¿con qué valor? Con 3, ¿no es cierto? Entonces, si yo aquí reemplazo el menos 2, yo reemplazo aquí el menos 2, sería menos 2 al cuadrado menos 2 más 6. Entonces, si es la correcta, debería darme cero ahí. Menos 2 al cuadrado, 4. Aquí me quedaría menos 4 más 6. Mira, me das 6. Por lo tanto, descartada esta opción. Voy con el siguiente. Aquí, ¿cuáles serían? Menos 3 y el otro 2. Entonces, empiezo con el menos 3 y reemplazo, mira. Menos, aquí menos 3 al cuadrado, menos 3 más 6. Aquí me quedaría 3 al cuadrado, 9. Y aquí sería menos 9 más 3 más 6. Aquí me queda menos 9 más 9 que me da 0. Obviamente es la correcta porque el significado de puntos de corte es que si yo reemplazo estos valores aquí, y si yo reemplazo esos valores aquí, el valor de la función me tiene que dar 0. Si lo haces tomando en cuenta el signo y reemplazar en la respuesta me parece correcto. Pero si no pones el signo, ahí hay un problemita, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo te das cuenta del signo para elegir? Pues izquierda, tú le pones con menos en la función para ver si te da el negativo, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Bueno, me parece que es fácil igual factorando. Lo único que tenían que darse cuenta era del signo, que el signo significaba hacia la izquierda. Eso quería ver con ustedes el día de hoy, en esta tarde, en esta clase, para que vean cómo más o menos son en el examen.
Y nada, pues nada, que ya ingresen a su próxima clase que tienen, me parece que sociales. Y nada, a los nuevos, pues bienvenidos y a los demás, pues seguiremos ahí haciendo. ¿De acuerdo? Un abrazo, muchachos. Espero que haya quedado claro estos dos ejercicios tipo examen. ¿Listo, chicos? Gracias, profe. Gracias, Listo, profe, chicos, nos por vemos. su Chao. explicación. Listo, muchachos.